Tenemos la oportunidad de tener en piso a una persona muy calificada, muy admirada. Alguna vez tuve la oportunidad de participar en un curso con ella y aprendí muchísimo. Y hoy está ella al mando, está como gerente del área de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Jota, este es un tema que interesa mucho a la ciudadanía. Demasiado, y que también ha acarreado una preocupación en algún momento. Sí, Así sí, que sí. sería muy bueno. Y a veces las preocupaciones hay que abordarlas con información. Totalmente. Sin duda alguna. Entonces les invito, vamos a abordar principalmente, sin duda alguna, el tema del momento que tiene que ver con la reforma, pero también ella, que es docente, nos va a explicar cómo funciona el Instituto de Previsión Social, qué es verdad, qué es mito. Así que acompáñeme, está con nosotros la doctora Vanessa Cubas. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, la oportunidad, el espacio. Un saludo a vos, Salim, a J. Bernabé y a Diego, Sí, gracias. que son aquí los anfitriones, los compañeros del piso, y también a todos los que nos ven desde sus casas. Gracias por el espacio. Gracias, doctora Vanessa. La verdad que es un privilegio tenerla aquí. Gracias por estar. Quiero sacar el máximo provecho a esta entrevista. Como contaba alguna vez, yo tuve la oportunidad de participar de los cursos con usted y aprendí muchísimo. Usted ejerce la docencia, ¿es así? Sí. Realmente si alguien me pregunta cómo me defino como profesora más que como Imagino. abogada, más que como cualquier otra cosa, ¿verdad? Creo que una persona que ejerce la docencia, que es profesor, muere siendo profesor. No Sí. hay ex profesor, ¿verdad? Hay ex futbolistas, Sí. ex abogados, ex muchas cosas, pero ex profesor no hay, así que esa es la pasión que tengo. Sí. De transmitir un poco los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de la vida y que también aprendo de mis alumnos, ¿verdad? De la Qué lindo vida. eso. Sigo enseñando hace Qué más de bonito. 20 años. Un abrazo grande también para la gente de Dende, de paso. Sí, así Me es. encantaría, le hago una propuesta. El tema del momento es sin duda la reforma, pero me gustaría, aprovechando que usted está aquí y que tiene ese don, ese oficio de la docencia, hacer como 3 pasos, ¿verdad? Primero, hacer como una información DROM, ir de macro y ir después al zoom, entender bien cómo funciona el Instituto de Previsión Social. Posterior, hablar de lo que tiene que ver con la parte económica de jubilaciones, una proyección de qué es lo que va a suceder realmente, qué no va a suceder, poner esas 2 informaciones en orden y posteriormente hablar de lo que tiene que ver con la reforma. ¿Qué le parece? Me parece genial. Metodológicamente eso es ir de lo macro a lo micro, ¿verdad? Espectacular. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar diciendo, yo te propongo inclusive Sí. un poco más amplio, decir, Ok. primero entender lo que es la protección social. Ok, ¿Qué es la claro. protección social? Es demasiado importante. Nuestro país, al igual que muchos países de la región, creo que tenemos una deficiencia en la cultura previsional. Y gran parte de esa deficiencia de cultura previsional es porque no sabemos lo que significa. La protección social es una obligación del Estado de protegerle a aquellas personas que por algunas circunstancias que se pueden generar, desde que uno nace hasta que uno muere, de la cuna a la tumba, como Sí. dice una frase que nosotros usamos mucho, que pueden producirse y que esas circunstancias o esos riesgos o contingencias sociales pueden generar o la disminución o la desaparición de los ingresos económicos de una persona. Ok. ¿Cuáles son esas contingencias sociales o riesgos sociales? La invalidez, la vejez, la muerte, las enfermedades, la maternidad inclusive, los accidentes comunes, los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enferma, no puede asistir a su trabajo, no puede realizar esa actividad que le genera un ingreso económico, y entonces el hecho de tener que convalecer o tener que estar de reposo o quedar a cuidar a su bebé que acaba de nacer, entonces eso hace que si no hay un sistema que le proteja en esos momentos, entonces esa persona se queda sin ingresos económicos y eso definitivamente afecta la calidad de vida y la dignidad de una persona. Entonces,
cuando se producen estas contingencias o riesgos sociales. Podemos subrayar esa palabra. Exactamente, los riesgos sociales o contingencias que pueden producirse desde que uno nace hasta que uno muere y que genera la disminución o la desaparición de nuestros ingresos. Entonces, en esas circunstancias, el Estado tiene que salir a protegerle al ciudadano, ¿verdad? Y ahí otra puntualización. La seguridad social nace como un programa, como un sistema de protección, primero en Alemania para el trabajador dependiente, allá por 1880, pero eso luego se extiende a Inglaterra, y en Inglaterra, en la posguerra, se profundiza, digamos, a través de un famoso informe, el Plan Beveridge, en donde se dice, bueno, realmente al Estado le interesa que la población esté sana, esté saludable, pueda trabajar, porque en la medida que está sana, fuerte, entonces también mueve la economía. Pero no solamente el trabajador dependiente, así como nace en Alemania, sino toda la población. Entonces ahí ese concepto que es la protección solo para el trabajador dependiente o para el trabajador en activo, se extiende a toda la población. Y de allí nosotros importamos ese concepto en la mayoría de los países, yo te diría del planeta y en particular en la región, ese concepto amplio universal de la protección social. Entonces, hoy la protección social está concebida como una obligación de la sociedad de protegerle a todos sus miembros. Entonces, no solo para el trabajador dependiente o para el trabajador, sino para toda la población. Y ese concepto de protección amplio está reconocido por tratados y acuerdos internacionales, y hoy el derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental. ¿Qué significa que sea un derecho humano de todas las personas? Que el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. ¿Cómo hace el Estado? ¿Cómo materializa esa protección? Mediante principalmente dos pilares o dos sistemas. Un pilar contributivo y un pilar no contributivo. El pilar no contributivo está evidenciado por aquellos programas en los que el Estado Tecoporá, Tecoyoyá, aquellos adultos mayores en estado de pobreza que hoy se amplió. Eso es realmente algo, desde el punto de vista de la protección social, algo muy importante para nuestro país. Después voy a dar las cifras, ¿verdad?, de por qué, pero conceptualmente ampliar la protección a todos nuestros adultos mayores significa proteger la contingencia de la vejez, ¿verdad? Cuando estamos... Se vuelve a marcar la palabra contingencia. Exactamente. Pues muy importante, creo, eso para alinear las expectativas, ¿verdad? Así mismo. Entonces, como política de Estado, esta protección para los adultos mayores es importantísima, es clave porque viene a agregar una pieza más en el rompecabezas de la obligación que tiene el Estado de protegerla a toda la población. Entonces, esos son los programas no contributivos. ¿Por qué no contributivos? Porque la persona que recibe esa protección no hizo un aporte previo para ser protegido. Porque no lo puede hacer, porque no tiene un salario, porque no tiene las condiciones económicas. Pero el Estado igual lo tiene que proteger en esas circunstancias. Y el otro pilar, que es el pilar contributivo, en donde estamos obligados a aportar a aquellas personas que sí generamos un ingreso, que sí tenemos un ingreso económico. Entonces allí la protección se materializa mediante un aporte previo. Dentro de ese pilar contributivo existen las cajas de seguro social, y entre las cuales el Instituto de Previsión Social es la caja más importante de nuestro país. Yo siempre digo que el IPS es el buque insignia de la protección social en el Paraguay, ¿verdad? Llegamos a IPS entonces. Llegamos a IPS. Entonces allí somos entonces una caja contributiva para que el IPS pueda proveer esa protección o de salud o de prestaciones económicas que debe proveer. Entonces previamente tiene que haber un aporte del asegurado. Y ahí llegamos al IPS. El IPS es parte del Estado, es un órgano autónomo, autárquico, genera sus propios recursos, dicta sus propias normas y administra sus propios recursos, sus ingresos. El IPS no recibe recursos del Tesoro.
El IPS administra y recauda los recursos que recibe por parte de los trabajadores, de los empleadores y también una tercera pata de financiación de ese modelo que trajimos de Inglaterra, que debería de ser también aportado por el Estado, que siempre está también en discusión, ¿verdad? Entonces nosotros administramos nuestros propios recursos. El modelo de financiamiento del IPS, ¿cómo funciona? ¿Cómo deberíamos de administrar los recursos que recibimos mensualmente? Es de capitalización colectiva con un fondo de reserva y beneficios definidos. El IPS no es un sistema de capitalización individual. Por lo tanto, la persona que aporta sobre 30 millones no puede pretender recibir una jubilación de por vida sobre 30 millones, porque nosotros definitivamente no somos de capitalización individual, somos un sistema de capitalización colectiva con un fondo de reserva. Permítame, doctora, por favor, antes de entrar a la caja, solamente unos segundos, hablamos de un aporte del 9% del trabajador, 16.5% del empleador, sumando así 25.5% en total, ¿correcto? Así es. ¿Eso cómo se divide? Después vamos a hacer el sum en la caja, pero eso se divide. ¿Cuánto por ciento va a administración? ¿Cuánto por ciento va a salud? ¿Y cuánto por ciento va a caja de jubilación? ¿Cómo podemos entender esa distribución para hacer el sum después en la caja? Exactamente como lo dijiste, el aporte patronal y el aporte obrero, ¿verdad? De cada 100 guaraníes que el IPS recibe, el 54,5%, para dar cifras redondas, 54,5% va para el fondo de jubilaciones. El 39% va para el fondo de salud. Y el 6,5% va al fondo de administración. Esa es la distribución que nosotros hacemos de lo que recibimos. Y ese 2,5% adicional, porque mencionaste 25.5%. Ahí tenemos que decir que solamente 23% quedan en el IPS hoy y tienen esa distribución que acabo de mencionar en nuestros 3 fondos: jubilaciones, de salud, como le conoce la gente comúnmente, y de administración. Ese 2,5% de diferencia que hay entre 25.5 y 23, hoy lo estamos transfiriendo al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud, y es objeto de una de nuestras propuestas de reformas legales. Solo para que la gente recuerde, 2,5 que el IPS cobra, pero transfiere, ¿verdad? Y se distribuye por ley en esos 3 fondos. Ahí, Salim y teleaudiencia, es importante puntualizar lo siguiente. ¿Por qué muchas veces se escucha decir el IPS tiene tantos millones de dólares, millones de guaraníes en el sistema financiero, en los bancos, y faltan las jeringas y faltan los medicamentos? Y es por este fenómeno legal que nos obliga desde la creación del IPS a que una parte de los ingresos vaya al fondo de jubilaciones, que desde el punto de vista presupuestario es una cuenta de ahorro. Sin embargo, lo que va al fondo de salud y al fondo de administración son cuentas de gasto. Entonces, todo lo que ingresa en el año en el fondo de salud y en el fondo de administración se usan en el año. 45 más o menos, nos había dicho, ¿verdad? 39 más 6. Así es. Sí. Y lo que ingresa en el fondo de jubilaciones, nosotros tenemos por obligación, por ley, de pagar todas las jubilaciones y pensiones, porque solo para eso se usa, y el saldo remanente se guarda en nuestro ahorro, en nuestro fondo de reserva del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Hoy tenemos más o menos 2.460 millones de dólares en ese fondo de ahorro. ¿Okay? Bueno, entonces, nosotros no podemos usar por ley los recursos del fondo de jubilaciones para comprar y pagar los gastos de salud o de administración. No hay intercompany, no hay y préstamo. eso tiene que seguir siendo así, porque gracias a esa limitación legal y a esa obligación legal de no realizar transferencias entre fondos es que hoy hemos ahorrado los 2.460 millones de dólares. Imagínense ustedes si desde el principio de los tiempos eso
los distintos administradores que tuvimos hubieran podido usar, ¿verdad? Para pagar los gastos de salud, hoy no tendríamos ese ahorro y por tanto no tendríamos los recursos para pagar las jubilaciones de nuestros asegurados. Entonces nosotros debemos de preservar este modelo, debemos de dividir, seguir manteniendo esa división de fondos, pero lo que entendemos y lo que ha entendido los diferentes expertos que han realizado el estudio de las finanzas del IPS. Cada 3 años, por ley, el IPS debe realizar un estudio actuarial, un estudio financiero y actuarial de cómo se encuentran las finanzas institucionales y en particular la del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que es nuestra cuenta de ahorro, ¿verdad? Y cada 3 años, por lo menos desde los 2000, los informes actuariales nos han recomendado tomar una serie de medidas. Son más o menos unas 20 medidas que a lo largo de estos años, de estas décadas, no se han ejecutado, esas recomendaciones. ¿Qué es un informe actuarial? Un informe actuarial es algo parecido a cuando una persona va hoy al médico y el médico dice, bueno, así con la edad que tenés hoy, te vas a hacer unos análisis de sangre, me vas a traer todos los resultados, un electrocardiograma y el paciente se realiza. Así como está ese día, trae todos los resultados y el médico le dice, bueno, si vos querés tener una larga vida y querés alejar lo más posible tu muerte, entonces tenés que hacer dieta, tenés que dejar de consumir sal, tenés que hacer ejercicio, etcétera. El informe actuarial es exactamente lo mismo, pero del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Dice, así como está hoy, así como venimos gastando y como hay ingresos, entonces se tienen que tomar estas medidas para prolongar la vida de este Fondo de Jubilaciones y alejar el agotamiento de nuestra reserva. Y esas son las recomendaciones que no se cumplieron. Okay. Ahí le pido tenemos unas preguntas que esto genera muchísimo interés en la teleaudiencia. No? Sí. Me gustaría, Jotita Bernabé, adelante. Señora Cubas, un gusto, un placer tenerla aquí. Buenos días. ¿Cómo hacemos con la devaluación / inflación muchas veces? Porque hay personas que, por ejemplo, hace 10 o 15 años atrás se jubilaron, un ejemplo, con un salario de 5 millones, que 15 años atrás a lo mejor podía manejarse con ese dinero un jubilado. Pero el día de hoy esos 5 millones ha sufrido una devaluación por la inflación, por lo que sea. ¿Cómo el IPS maneja ese tipo de situaciones? ¿Hay algún estudio como para en algún momento reajustarlo o eso no hay posibilidad? Por supuesto que hay posibilidad, eso está previsto en la ley y lo realizamos cada año. Las jubilaciones y pensiones que pagamos al cierre de cada ejercicio fiscal son ajustadas en base a la publicación que realiza el Banco Central del Paraguay de la inflación con la que cierra ese año. Entonces, el año pasado, al cierre del ejercicio, el Banco Central ha publicado, desde enero nosotros hemos ajustado todas las jubilaciones y pensiones a esa inflación. Entonces, a lo largo de los años, cada vez que se cierra el ejercicio fiscal, el Banco Central publica el porcentaje de inflación con el que se ha cerrado, automáticamente nosotros hacemos los ajustes y en enero nuestros jubilados y pensionados ya reciben su haber jubilatorio con el incremento de la inflación. Eso está previsto por ley y eso se viene haciendo. Lo que no sucede es el ajuste para aquellas personas a quienes se les tiene que calcular su jubilación. ¿Por qué? Porque hoy solamente tomamos 3 años, los últimos 3 años previos a la jubilación, y se toman esos 3 años a valores nominales. Entonces, una de las propuestas que también vamos a hablar en breve es tomar un periodo más amplio de 10 años y no solamente 3, pero que esos 7 años que se consideran para calcular la jubilación sean traídos a valor presente. Es decir, se traigan a un valor lo más cercano posible a lo que valía ese aporte en aquellos años en que se hicieron. Y de esa manera, que la jubilación refleje de una manera mucho más justa el aporte y el esfuerzo contributivo que hizo una persona en esos 10 años. Pero eso es parte del paquete de reformas que podemos hablar ahora, también. Dentro de todos esos análisis que hacen, que me parecen muy, pero muy correctos,
el tema de la franja etaria. Hay mucha gente, muchos te dicen, no, acá el promedio de vida es de 80 años, ¿verdad? Y una persona que logra jubilarse tal vez a los 65, 68 porque entró al sistema IPS un poco tarde o lo que sea. ¿Esa franja etaria creen ustedes que es la correcta? Digo, no se podría reducir ya que se van a tomar, por ejemplo, los últimos 10 años de aporte. ¿Se analizó en algún momento la posibilidad de bajar un poco esa franja etaria para la jubilación? En realidad el fenómeno es inverso. En todas las cajas del mundo, nosotros formamos parte de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, también de la Asociación Iberoamericana de Seguridad Social, que son organismos internacionales en donde están representados los países y las cajas de seguro y se discuten todos estos fenómenos, ¿verdad? Que lo que tienen que ver, lo que acabas de mencionar muy bien, es con lo que se llama la madurez de los sistemas. ¿Qué quiere decir la madurez de los sistemas? Trata de los cambios que cada caja o cada sistema previsional enfrenta desde que es creado y mientras va pasando el tiempo, va evolucionando. Sabemos que, por ejemplo, las leyes tienen que ir cada cierto tiempo ajustándose. ¿Por qué? Porque las leyes, las instituciones públicas, las instituciones privadas, tenemos que ajustarnos a los cambios que tiene la sociedad en el momento en el que estamos insertos, ¿verdad? Una ley que fue aprobada en el año 1940, hoy probablemente sea inaplicable. Claro. Entonces, tiene que ir evolucionando. Una institución que ha sido creada en el año 1943, bajo ciertas condiciones económicas, sociales, demográficas, de natalidad, de salud, económica, es absolutamente diferente de lo que hoy tiene que atender, de la demanda que tiene hoy de sus asegurados. Entonces, eso es lo que representa la madurez de los sistemas. Y entonces, ¿qué sucede en otros países? Esa es un poco la ventaja de estar atrasado, ¿verdad? Que nosotros podemos ir viendo qué es lo que se hizo, qué tuvo éxito, qué es lo que cambiaron y tuvieron que retroceder algunos países de la región y qué es lo que deberíamos de hacer nosotros. Entonces, eso que acabas de mencionar tiene que ver con el fenómeno demográfico y también la esperanza de vida de las personas. La esperanza de vida de las personas en el año 1943, cuando nace el IPS, era de aproximadamente 6 a 8 años después de jubilarse. Significa que los cálculos que se hicieron para recaudar y para pagar la jubilación eran de más o menos 8 años después de jubilarse, es decir, pagar 8 años de jubilación a una persona. Sin embargo, la esperanza de vida hoy se extendió y las personas viven entre 12, 14, 16 años más allá de la jubilación. En promedio, hay personas que viven mucho más, hay personas que viven menos, pero estadísticamente el promedio es ese. Entonces, ¿qué significa? Que aquel dinero que uno previó recaudar para pagar por 6 a 8 años, hoy nos tiene que alcanzar por más de 10 años. Entonces, ese dinero, ese aporte, hoy no alcanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un ajuste en el aporte, que es lo que hicieron algunos países, elevar el aporte, o un ajuste en la edad de jubilación. Porque, ¿de qué se trata? Y esto genera siempre mucho ruido, ¿verdad? Quiero aclarar que esta discusión todavía no la estamos teniendo en IPS. Pero es importante. Usted está argumentando la respuesta. Exacto, claro. Pero es importante abordar este tipo de discusiones como sociedad, ¿verdad? Tenemos que estar informados. ¿Qué es lo que sucede? La pensión o la jubilación es la prestación económica que recibe una persona conceptualmente cuando ya no puede trabajar. ¿Por qué? Por la contingencia de la edad, por la vejez. Sí. ¿Verdad? Pierde la capacidad física, pierde la capacidad intelectual, está enfermo, entonces ya no puede trabajar. Ese concepto hoy cambió, porque hoy realmente uno vive más tiempo, tiene más salud, tiene más fuerzas y tiene mayor lucidez. ¿Por qué? Porque el fenómeno de salud, por ejemplo,
ha incidido positivamente. Hoy en día tenemos muchos mejores tratamientos o diagnóstico de enfermedades, tratamiento de enfermedades, intervenciones quirúrgicas, intervenciones mínimamente invasivas, medicamentos que hoy nos ayudan a tener una mejor salud y también prolongar nuestra vida por más tiempo, con mejor calidad. Entonces eso también por un lado significa más gasto de salud, ¿verdad? De los que teníamos en 1943 a hoy. Significa que hoy nuestros pacientes, nuestros asegurados necesitan una mayor inversión en salud. Pero también significa que las personas vivimos más, tenemos más salud y por tanto esa edad a la que uno tiene que dejar de trabajar porque ha llegado la contingencia de la vejez también se tiene que ir desplazando. Eso es lo que ha sucedido en el mundo, en las cajas del mundo. Entonces, esa es también una de las recomendaciones que han realizado los actuarios desde el punto de vista técnico que no la hemos planteado hoy en el IPS, porque creemos que esos son cambios que van a generar mucha inquietud entre nuestros asegurados, entre los jubilados, entre los aportantes, y creemos que ese tipo de reformas son las que se llaman las reformas paramétricas. Tienen que ser puestas sobre la mesa y ampliamente discutidas y debatidas, ¿verdad? Y no la hemos planteado ahora. ¿Qué es lo que sí hemos planteado hoy desde el año pasado? A ver, ahí quiero enfocarnos otra vez en lo que es el IPS, ¿verdad? Sí. Asumimos en agosto del año 2023 y recibimos la instrucción de nuestro presidente de la institución, el doctor Jorge Brites, de que hagamos las evaluaciones de cuál era la realidad financiera, por lo menos en el ámbito de lo que es prestaciones económicas y también desde luego la realidad en el ámbito de la salud y elevar un informe al presidente de la institución, ¿verdad? Entonces nosotros nos abocamos a estudiar, pusimos en funcionamiento de nuevo un comité de reformas legales y administrativas que estuvo muchos años sin actividad y ese comité de reformas legales está integrado por la gerencia financiera, la dirección jurídica, la dirección de planificaciones, la gerencia de prestaciones económicas que está a cargo de quien les habla, la gerencia de salud y el actuario de la institución. Y entre todos fuimos evaluando los informes financieros, cómo realmente está la institución, las recomendaciones técnicas que se habían recibido y de todas esas recomendaciones coincidimos en que las más urgentes que deberían de ser impulsadas fueron estas que habíamos elevado al Consejo de Administración. O sea, el paciente no estaba tan bien que digamos. No está, absolutamente no está bien. De hecho, una de las evidencias que creo que es importante mencionar, porque no son solo argumentaciones, no es mi opinión realmente, ¿verdad? Son datos financieros que están hoy expuestos en nuestra página web cumpliendo las leyes de transparencia. ¿Qué dicen los datos financieros? Que desde el año 2020 el ingreso que tenemos en aporte obrero patronal para pagar las jubilaciones y pensiones no nos alcanza. Nosotros hoy dependemos de la renta de nuestro ahorro, de la renta de las reservas, para completar cada mes lo que nos falta para pagar las jubilaciones y pensiones. Y ahí quiero reiterar, lo que ingresa para el fondo de jubilaciones solo se usa para pagar jubilaciones y pensiones. Hoy ingresa, por dar números grandes para que a la teleaudiencia les sea fácil, ingresan más o menos 49 millones de dólares por mes y nosotros tenemos un gasto o un desembolso superior a los 51, casi 52 millones de dólares. Entra 49 y sale 52. ¿Cómo completamos la diferencia de la renta que nos paga el sistema financiero de ese ahorro que está colocado, ¿verdad? ¿Qué sucede con esa situación? ¿Cómo se ha acumulado nuestro ahorro? Los 2.460 millones de dólares. Porque históricamente todo lo que ingresaba en aporte obrero patronal alcanzaba para cumplir con todas nuestras obligaciones y había un remanente, un superávit. Y ese superávit se fue guardando, se fue ahorrando y así se acumuló nuestra reserva. Hoy ya no tenemos superávit. Hoy no tenemos superávit, no estamos ahorrando en la misma medida que veníamos ahorrando y eso es muy preocupante por muchos aspectos. Primero, porque tenemos que recuperar ese equilibrio. Lo que ingresa necesariamente nos tiene que alcanzar para lo que egresa. Segundo, ¿cuál es el fenómeno que se da con esa evidencia de números?
Lo que sucede es que los trabajadores jóvenes que hoy estamos aportando al sistema, estamos pagando jubilaciones altas. ¿Cuántos aportantes aproximadamente tenemos? Cerca de 800.000 trabajadores activos que estamos aportando al sistema. ¿Cuántos jubilados tenemos? 82.000 jubilados aproximadamente. Si casi 800.000 que aportamos no alcanza para pagar 82.000, ¿qué va a suceder cuando los casi 800.000 pasemos a jubilarnos? No van a haber los recursos para pagar la jubilación de los jóvenes que hoy están aportando al sistema. Entonces, la responsabilidad institucional hoy no es solamente cumplir con el pago mensual. Lo hubiéramos podido hacer como hicieron los administradores anteriores y no generar mucho ruido, ¿verdad? Claro. Pagamos porque el dinero hay hoy. Estamos usando la renta del ahorro. Pero nosotros creemos que es un acto de responsabilidad también generacional resolver nosotros el problema y no dejarle este problema a nuestros hijos, a la generación futura, ¿verdad? Claramente. Ahí, Entonces, doctora, la verdad que tuvimos una explicación tanto. magistral, clarita de lo que va a suceder, qué tenemos que corregir. Solamente para concluir, creo que tenemos un bono demográfico que puede fenecer en los próximos 30 años. Va a haber una problemática, mucha gente se va a jubilar. Entonces, creo que quedó clara la explicación de cuál es el motivo por el cual hay que bajar el promedio. Creo que es clara, la ecuación tiene solamente una o dos salidas y creo que probablemente la que se seleccionó, que es la de cambiar los 36 a 120 meses. Me gustaría solamente para concluir, si usted nos puede explicar cuál va a ser el proceso, que no es automático, creo que tiene un proceso anual, ¿es así? Así es, así es. Realmente hay tanto que hablar, tanto que decir. Podemos continuar haciéndolo, pero concentrándonos en las propuestas que hemos elevado. Les había dicho que esto, el Comité de Reformas Legales le informa al presidente, doctor Jorge Brites. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa para decir lo siguiente. Nosotros nos reunimos también con el presidente de la República. Él nos ha recibido, de lo que recuerdo, en 4 ocasiones y en cada una de ellas trabajamos con él sentado en la mesa más de 3 horas. A él le contamos, le expusimos toda la situación que encontramos y las propuestas técnicas. Entonces, yo tengo que decir que es la primera vez, tengo más de 20 años en el IPS, que un presidente de la República nos da tanto tiempo para entender y comprender el problema y acompañar una solución técnica, porque esto surge como una propuesta técnica, pero fue acompañada por los más altos sectores políticos del Estado paraguayo. Así que eso creo que es demasiado relevante. ¿En qué consisten las 4 propuestas? Son solo 4. Extender el periodo de referencia de 3 años a 10 años. Con eso que buscamos que la jubilación refleje el esfuerzo contributivo de la persona. Hoy solamente consideramos 3 años, eso es solamente 12% de 25 años. Y ese fenómeno también genera que muchos sectores, un grupo importante, eleva el aporte en los últimos años antes al cálculo de la jubilación. Entonces creemos que esta extensión va a ayudarnos a reflejar el esfuerzo contributivo y también va a mejorar los ingresos porque nuestro trabajador va a ser nuestro aliado del sistema. ¿Cómo se va a implementar? De manera, la ley va a tener una vigencia inmediata, pero una implementación gradual. 1 mes por cada mes de vigencia, por tanto, a lo largo de 7 años va a tener una aplicación. Y lo importante es que esos 7 años que se suman van a ser traídos a valor presente. Ahí está. Concreto, gracias, doctora. Un privilegio haber estado con usted. Aprendimos muchísimo y la información fue dada claramente. Muchas gracias. A las órdenes cuando gusten. Gracias. Estuvo con nosotros la doctora Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del IPS.